Es el hombre vivo, si me permiten el término, con mayor cantidad de expediciones a montañas y lugares remotos del planeta. O sea, que tiene todo tipo de bagaje, de experiencias para poder transmitirnos, comentarnos, y yo creo que también va a despertar en nuestros corazones ese amor por la montaña. Respeto, amor y una relación que solo los que lo han vivido pueden pues transmitirlo, ¿no? Esa pasión. Destaca también por su labor al promover acciones de cooperación al desarrollo en aldeas remotas de las montañas del Himalaya, de Pakistán. Es de aplaudir esa labor tan importante que se está llevando a cabo. Y me quedo también con una de sus frases: las montañas nos hacen mejores personas, esos espacios compasivos que nos hacen hacer una sociedad más civilizada. Así que, bueno, este es el pistoletazo oficial ya de salida de esta tarde desde Santa Cruz de Tenerife, que estamos celebrando pues el Día Mundial del Medio Ambiente. En este caso comienza con el turno de las intervenciones Marisa Tejedor. Recordamos que va a hablar sobre Se desertifica la tierra. Buenas tardes, muchas gracias Ángeles. Para mí estoy encantada de formar parte de este ciclo de conferencias y más un día como el de hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente. También estoy encantada de compartir la tarde con Sebastián Álvaro, al que le he seguido desde los años 80 con los documentales fantásticos de Al filo de lo imposible. Nos va a hablar del sentimiento de la montaña, un sentimiento que tengo yo muy arraigada desde hace muchos años, desde que era pequeña, y siempre me impactó los 14 8000. Yo no sé cómo se puede tener eso, ya nos explicarás, Sebastián, luego, 14 8000. Bien, me voy a centrar ya en la conferencia que me has asignado. Se desertifica la tierra. Voy a abrir. A ver. Bien. A la pregunta, ¿se desertifica la tierra? La contestación es rotunda, sí. El planeta se está desertificando. Y antes que nada, voy a hacer una distinción entre dos términos que con frecuencia se confunden y no son exactamente lo mismo: desertización y desertificación. Son dos procesos distintos, el final es el mismo. El final de los dos es la degradación de los suelos, la pérdida de su capacidad productiva. Sin embargo, el camino es distinto. En la desertización intervienen solamente condiciones naturales, mientras que en la desertificación, además de condiciones climáticas adversas, interviene lamentablemente la actividad humana. Según Naciones Unidas, según la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, se entiende este término como el proceso de degradación de las zonas, de los suelos, de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, consecuencia de variaciones climáticas y de la actividad antrópica. Aquí está fundamentalmente la diferencia. ¿Qué se entiende por zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del planeta? Pues son aquellas zonas en las que la cantidad de agua que cae por lluvia a lo largo del año frente a la cantidad de agua que se pierde por evaporación y transpiración está en el abanico de 0,05 y 0,65. ¿Y qué se entiende por degradación de los suelos? Pues se entiende la pérdida de su capacidad productiva, es decir, que dejan de ser útiles para cultivar. Y esto puede ser porque se pierde el suelo físicamente, se pierde, es decir, por erosión, o que pierde las características que lo hacen adecuado para el cultivo. Caso, por ejemplo, de características químicas, que se produzca una concentración de sales que haga que las plantas no puedan crecer. O una pérdida importante de sus propiedades físicas, por ejemplo, por compactación.
Pero la degradación de los suelos, además de la pérdida de la capacidad productiva, va a influir en otras muchas funciones que tienen los suelos. Los suelos son probablemente los recursos naturales más desconocidos por parte de la sociedad. Tienen una gran cantidad de funciones ecológicas y no ecológicas. Dentro de las funciones ecológicas, pues tienen todas estas que les he puesto aquí. Hombre, la más conocida es la producción de biomasa, es decir, la producción de alimentos. Pero tiene otras muy importantes. Por ejemplo, la protección de los ecosistemas. El suelo tiene capacidad de transformar y depurar productos que llegan al suelo. Productos, muchos de ellos contaminantes. El suelo tiene capacidad de fijar gases de efecto invernadero. Tiene capacidad de fijar carbono bajo forma orgánica y bajo forma inorgánica. Pero ojo, también tiene capacidad de emitir carbono a la atmósfera. Al ser la capa superior de la corteza, pues tiene un papel importante en el ciclo hidrológico. El suelo es el hábitat de una gran cantidad de organismos que viven en él y sobre él, y es la reserva genética de muchos de ellos. Pues bien, todas estas funciones que les estoy comentando se reducen considerablemente o incluso llegan a perderse totalmente si el suelo se degrada. La desertificación, ya sea por su fase extrema o en fase de desertificación, ocupa aproximadamente 1/3 de la superficie del planeta. En este mapa esquema que les presento, tienen en rojo la zona ya de desierto y en amarillo son pues las superficies en riesgo de desertificación. Para que se hagan una idea, en España el 74% de nuestra superficie está en peligro de desertificación y ya el 20% de este ya son desérticos. Esta superficie que les estoy comentando, ocupan 1/3 de la superficie del planeta, está aumentando con el cambio climático. La Unión Europea ha hecho un estudio comparando 2 periodos de 30 años. Comparado a superficie que ocupan estas zonas en el planeta, que ocupaban, periodo 1951-1980 y periodo 1981-2010. Y han visto que se ha producido un aumento de un 0,4%, que es un aumento realmente importante. Magnitudes del problema según Naciones Unidas. Están afectadas más de 4.000 millones de hectáreas, 1.200 millones de personas en el orden de 110 países. Anualmente se pierden en torno a 24 billones de toneladas de suelo fértil. Se degrada. El 70 y tantos % de los pobres del planeta están afectados por desertificación. En África, por ejemplo, el 60 y tantos % del continente corresponde a estas zonas y el 70 y tantos % de los suelos cultivados están degradados por manejo inadecuado. Para Canarias. En Canarias, aproximadamente el 90% de nuestra superficie tiene alto riesgo de desertificación. Y entendámonos, ya no alto riesgo, sino que las evidencias de la desertificación están ahí. 100% de la superficie de Lanzarote y Fuerteventura, una parte importante de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro, y la isla de La Palma, la superficie con este riesgo es más limitada. En este esquema tienen las zonas a las que me estoy refiriendo en rojo, en beige y en el verde clarito. Es decir, que es en torno al 90% de la superficie de nuestro archipiélago.
La desertificación es un fenómeno realmente complejo. Es un problema medioambiental, evidentemente, pero es un problema también social y un problema de desarrollo. ¿Por qué digo que es tan complejo? Es tan complejo porque están implicados una gran cantidad de sectores. Evidentemente, medio ambiente, la agricultura, la hidrología, la ordenación del territorio, la educación. Por eso, para elaborar un plan de lucha contra la desertificación, es necesario hacer un importante esfuerzo de coordinación. Se pueden tomar medidas en algunos de estos sectores, pero si no se toman medidas en el resto, pues difícilmente la tendencia cambiará. Hombre, es mejor hacer alguna actividad positiva en algún sector que no hacer en ninguna, pero vaya, convendría hacerlo en todos los sectores implicados. Causas naturales, ya lo he dicho, condiciones climáticas extremas, condiciones climáticas de gran aridez, sequías prolongadas, temperaturas extremas, las lluvias son escasas y concentradas. Las lluvias son escasas, pero suelen caer en muy poco tiempo y ser de mucha intensidad, con lo cual son lluvias muy erosivas, lluvias que producen una erosión hídrica muy importante. En estas zonas áridas nos encontramos que la vegetación, hay poca agua, la vegetación es escasa y dispersa. Es decir, los suelos están desprotegidos y se favorecen los procesos erosivos, se favorece la pérdida de suelo. En cuanto al suelo de estas zonas áridas del planeta, en general son escasos. Hombre, tenemos zonas protegidas en estas regiones áridas donde hay suelos potentes, por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura, en zonas protegidas, pero son suelos formados en unas condiciones climáticas totalmente distintas de las actuales de una mayor humedad. En definitiva, los suelos en estas zonas áridas son escasos, tienen poca materia orgánica, suelen ser pedregosos, suelen ser salinos, suelen tener un sellado superficial. En consecuencia, son suelos muy frágiles que cualquier acción externa que se haga sobre ellos de forma incorrecta va a producir su degradación. ¿Y qué pasa con las causas antrópicas? Causas antrópicas que son las más preocupantes. En definitiva, todas son debido a un manejo inadecuado. Hay algunas causas generadoras de desertificación que están relacionadas con las características superficiales del suelo. Aquí les pongo 3 de ellas. El sobrepastoreo, por ejemplo, que es cuando la densidad del ganado supera la capacidad de carga de los pastos. O la deforestación, una que es muy preocupante en los últimos años, los incendios. Los incendios, pongo aquí una gráfica del Instituto de Estadística de Canarias, donde viene reflejado el número de incendios cada año desde 1968 al 2015. Pueden observar cómo ha aumentado considerablemente desde 1968 al 2015 el número de incendios, pero lamentablemente son la mayor parte de ellos consecuencia del hombre, provocado por el hombre. ¿Qué ocurre con los incendios? Pues los incendios se produce la combustión de la materia orgánica, es decir, el suelo pierde carbono. Y el carbono es un elemento que une las partículas inorgánicas del suelo. Al perderse ese carbón, las partículas inorgánicas, es decir, la arcilla, el limo, la arena, se liberan y si no se toman medidas, pues pueden ser arrastradas pues, por las primeras lluvias. Y les voy a poner un ejemplo de
suelo quemado y suelo no quemado del incendio del 2012 en la isla de La Gomera. En la gráfica de la derecha tienen contenido de carbono en 2 capas de un suelo. En verde, carbono en el suelo no quemado. Y en rojo, carbono en el suelo quemado. Es decir, poco hay que decir más de esto, es decir, pérdida de carbono, por tanto, liberación de las partículas inorgánicas del suelo. En la gráfica de la izquierda tiene las 3 primeras lluvias que generaron escorrentía después de ese incendio y tienen en amarillo los sólidos en suspensión, es decir, la tierra que llevaba el agua de escorrentía en la zona quemada y en rojo en la zona no quemable. Es decir, que se produjo una pérdida de suelo importante, un proceso erosivo importante. Causas antrópicas generadoras de desertificación relacionadas con la agricultura. Tenemos la agricultura intensiva. Agricultura intensiva, es decir, el uso indiscriminado de fertilizantes y de productos fitosanitarios. Es evidente que a corto plazo su uso pues aumenta la producción, eso no hay duda. Sin embargo, a corto o a medio plazo se va a producir la degradación del suelo y la imposibilidad de cultivarlo. El manejo inadecuado del riego es un tema muy preocupante y muy preocupante entre otras regiones áridas del planeta en Canarias. En estas regiones áridas del planeta, pues como ustedes bien saben, los recursos hídricos convencionales son muy escasos, están limitados a algunos pozos, son aguas muy salobres, son aguas de baja calidad y suelen ir acompañadas con un manejo inadecuado del riego, lo que es lógico porque si tienen poco agua, la dosis de agua para el riego que utilizan es pequeña, con lo que baja calidad, poca dosis de agua definitiva, pues se degradación del suelo. Sin embargo, en los últimos años, del siglo pasado ya, han aparecido nuevas fuentes de recursos hídricos que llamamos recursos hídricos no convencionales, producidos por la desalinización del agua de mar o del agua de pozo y la regeneración de las aguas depuradas. Pues bien, digo para estas aguas exactamente lo mismo que para las aguas anteriores. Mala calidad de estas aguas y manejo inadecuado a corto plazo van a producir evidentemente un aumento de la producción, pero a medio o largo plazo van a imposibilitar los cultivos. Hace relativamente poco tiempo un agricultor de una de las islas más áridas de nuestro archipiélago, que usa las aguas regeneradas hace ya unos años, me decía: Arisa, mira, que la producción, no sé, estoy notando que me está bajando un poco, se me está ensalitrando el suelo y me está apareciendo una capita blanquecina en el suelo. Está ocurriendo esto. Pero ojo, no se me entienda mal. No estoy diciendo ni muchísimo menos que no deban utilizarse estas aguas. Justo todo lo contrario. Soy de las personas que creo que el desarrollo, las posibilidades de desarrollo de las zonas áridas del planeta, entre las que se encuentra parte de nuestras islas, pasan obligatoriamente por el uso de estas aguas. Pero, ojo, con buena calidad y un buen manejo. Abandono de los agrosistemas tradicionales. En las regiones más áridas del planeta, los agricultores, con un trabajo enorme, han sido capaces de desarrollar una serie de agrosistemas conservadores de suelos y agua que les han permitido pues, llevar a cabo una cierta agricultura en condiciones de secano, en una lucha contra un medio terriblemente adverso. Es el caso de Canarias.
En Canarias, en nuestras áreas, se han desarrollado muchos sistemas, agrosistemas. Voy a comentar a grandes rasgos 3 bloques de ellos. Uno, basado en el aporte, en la presencia de materiales inorgánicos sobre la superficie del suelo. En unos casos, pues se trata de cenizas basálticas, los arenados, los famosos arenados de Lanzarote. En otro caso, en el sur de la isla de Tenerife, por ejemplo, el suelo está cubierto también por cenizas volcánicas, pero en este caso de naturaleza distinta, de naturaleza más ácida, pumitítica. Y también en Lanzarote y Fuerteventura hay unos agrosistemas donde el suelo está cubierto por arena eólica marina. ¿Qué virtud tienen estas coberturas? Pues estas coberturas permiten que se infiltre las escasas aguas de lluvias que caen. Se infiltran y llegan al suelo y evitan que se pierdan por evaporación. De esta manera, el suelo permanece húmedo una parte del año y por eso han podido cultivar en condiciones de secano a lo largo de la historia. Un segundo grupo de sistemas basado en el aprovechamiento de las aguas de escorrentía, es decir, las aguas que corren a lo largo de la ladera, las escasas aguas que corren a lo largo de la ladera, pues se recogen en unas parcelas, Canarias se conocen como gavia, están muy extendidas en la cuenca mediterránea, se conoce como water harvesting. También permite el desarrollo en secano de una cierta agricultura. Y luego están pues, los bancales, las terrazas, que son la ruptura de las pendientes. Pues bien, estos sistemas en condiciones de secano han sido claramente conservadores de suelo y agua y son técnicas perfectas para la lucha contra la desertificación. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que en los años 50, 60 del siglo pasado empieza a desarrollarse, en concreto en Canarias, el sector turístico. Y entonces la producción en secano en estos sistemas, pues es imposible competir con el rendimiento que se obtiene en el trabajo en el ámbito turístico. Y se han ido abandonando, degradándose los suelos y se han limitado en gran medida a una agricultura de fin de semana y a una agricultura de personas mayores. Sin embargo, yo soy optimista y soy muy optimista porque si utilizamos esas nuevas fuentes de agua, esos nuevos recursos hídricos no convencionales y lo hacemos correctamente, podremos recuperar todos estos sistemas y hacerlos de tal manera que su rentabilidad ya podrá competir con otros sectores, además de ser conservadores de suelos y agua y actuar como freno de la desertificación. Hombre, me pueden decir, si el problema es tan grave, cómo las instituciones internacionales no han intervenido. Sí, sí han intervenido, sobre todo Naciones Unidas. En el año 1977, Naciones Unidas organiza en Nairobi la conferencia sobre desertificación y dice que deben elaborar un plan de acción. Elaboraron un plan de acción que fue un auténtico fracaso que no se vio que no había cambiado la tendencia del proceso. Eso se trabajó en ello en 1992 en la Cumbre de la Tierra, que todos ustedes conocen, en Río de Janeiro, la tercera cumbre, y ahí se insta a los países a que elaboren un convenio, a que elaboren una convención que obligue a los países firmantes para luchar contra la desertificación. Este convenio se aprueba en 1994 en París y obliga a todos los países firmantes a que elaboren un plan de acción de lucha, un plan de acción con programas en los diferentes sectores. España suscribió el convenio en 1996
elaboró el plan de acción y después de muchos borradores se aprobó en el 2008. Ese mismo año, en 1994, Naciones Unidas instauró el 17 de junio, es decir, dentro de unos días, como el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación. Pero Naciones Unidas ve que el problema sigue y que sigue siendo muy importante. Por ello, en 2015, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en un mundo diverso que, como ustedes saben, fija 17 objetivos, en uno de ellos, en el objetivo 15, dedicado a la vida de ecosistemas y terrestres, entre otras cosas, dice que hay que plantearse como objetivo luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de los suelos, entre otras cosas, porque si los suelos están bien, permitirán o facilitarán el detener la pérdida de la biodiversidad. ¿Se pueden tomar medidas al respecto? Pues sí. Naciones Unidas insta a que esos planes de acción que deben hacer los países se trabajen en 3 ámbitos. Por una parte, en prevenir y reducir los procesos de degradación de aquellas zonas donde el proceso es incipiente. Un segundo ámbito de actuación de rehabilitar suelos que estén parcialmente degradados. Y un tercer ámbito, el tratar de recuperar suelos que ya hayan sufrido procesos importantes de desertificación. ¿Y qué tienen que tener esos programas, esos planes? Pues muchos programas en todos los sectores que les he comentado hace un momento. Tiene que haber programas enfocados hacia actuaciones en planificación y gestión del suelo, en el ámbito de la agricultura, ámbito forestal, ámbito de la ganadería, programas de planificación y gestión de los recursos hídricos en el ámbito de las infraestructuras, turismo y comercio, y muy importante, sensibilización, educación y formación. Programas en estos 3 ámbitos son fundamentales, porque si somos conscientes de que tenemos un problema, será más fácil poder luchar contra él y tomar las medidas adecuadas. Y, por supuesto, deben llevar todos los planes, programas de investigación. Y termino con lo que dice Naciones Unidas, que es la desertificación es uno de los problemas más graves, uno de los problemas más importantes que afecta al planeta. Porque yo les recuerdo que para formarse un suelo, para formarse un poquito de suelo, hace falta cientos, miles e incluso millones de años. Sin embargo, para que se pierda físicamente o para que se pierda su calidad, hace falta muy poco tiempo. Días, semanas, meses, años. Por ello, debemos ser conscientes de ello. Y con esto termino y me pongo a disposición de la moderadora para el final, para las consultas pues, que quieran hacerme. Muchísimas gracias por tus palabras, Marisa. La verdad es que es un gran reto y una gran asignatura pendiente y esperemos que se resuelva no con un aprobado, sino con un aprobado alto, ya que también estamos hablando del ámbito de la educación y de la investigación. Al final del segundo turno de conferencias ya recordábamos que efectivamente vamos a dar paso a las preguntas que nos planteen todos los participantes. Así que nada, que agradecemos que nos acompañes también un ratito para después poder responder las preguntas que nos vayan llegando. Y de momento también transmitir las felicitaciones por este lujo de tarde, porque asimismo lo están transmitiendo vía chat los participantes en esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahora sí, turno para Sebastián Álvaro, el sentimiento de la montaña. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor y un lujo
compartir con Marisa una tarde como la de hoy, y que yo creo que viene a reunir eso que tantas veces dijimos que era la montaña, que es la unión de la razón y de la emoción, la unión de la ilustración, del romanticismo, del nacimiento del pensamiento científico, lo mejor de la civilización. Así que me gustaría empezar con un poema. Sebastián, sí. Disculpa la interrupción. Antes de que comiences, para que puedas volcar el contenido de la conferencia, agradecemos a Marisa retirar el documento adjunto de la conferencia. Vale. ¿Lo retiré ya? Espérate a ver. A ver. Esto es el directo, así son las redes. Esto más cercano imposible. Ya lo he quitado. Mira, a ver. Perfecto. Yo ahora sí, ya era para que no tuviera ningún problema técnico, Sebastián. Nada, estamos ya pendientes de ese poema. Muy bien. Pues quiero empezar con un poema de Jung, un poeta, pero además un montañero de finales de siglo y principio del siglo XX, que fue el mentor al mismo tiempo de Mallory, y que tiene un poema que resume lo que mucha gente que vamos a las montañas sentimos, y que dice así: yo poseo las cimas que he ganado, y si no vivo más esos regios días, sus noches viven en mí, sueñan mis pies con los celestes senderos, mi corazón descansa en las colinas, no lamentaré lo que dejé por hacer, poseo las cimas y sueño los sueños que he ganado. Termino dedicándoselo a esta chica que fue la primera de las chicas que trabajó con nosotros al filo, Miriam García Pascual, que tiene un libro precioso de montaña que se llama Bájame esa estrella, y que está considerado como el principito de los libros de montaña. Miriam murió en 1990, desapareció en el monte Meru, precisamente en una montaña sagrada de la India, y jamás fue encontrado el cuerpo ni el de los dos compañeros. ¿Qué son las montañas hoy en día? ¿Qué representan las montañas? Las montañas son el último espacio sin urbanizar. Son al mismo tiempo refugio del silencio, de la soledad, de la belleza. Es aventura, emoción, sentimientos. Y al mismo tiempo un comportamiento, la ética de la relación entre los seres humanos y la montaña. Es, además, el último espacio al margen de la domesticación de los hombres. El último lugar de la aventura. El alpinismo como exploración, el alpinismo como deporte, pero sobre todo como aventura. Es deporte, pero la montaña siempre ha sido más que deporte. Es un mundo diferente, con reglas propias, con experiencias que nos llevan al límite. Algo que tiene ética en el comportamiento, que tiene que ver con lo que hemos empezado hablando, que tiene que ver con la conservación de un patrimonio natural incomparable, pero al mismo tiempo es un comportamiento que viene de la época del romanticismo, que es el fair play, los medios justos. Es una regeneración moral, como dice Sabater, porque es como la aventura, se vive, se cuenta y se escucha al mismo tiempo. Es, sobre todo, el mundo de los hielos, el mundo al margen de la domesticación de los seres humanos, donde somos simplemente nosotros, donde cada viaje tiene que ver con
una doble vertiente, la de los paisajes sin profanar de la tierra, pero sobre todo es un peregrinaje interior. Son los últimos espacios compasivos y un sentido ético que nos acompaña. Es un deporte que trasciende el deporte para hacernos más civilizados y para hacernos mejores personas. Pero ¿cómo veían los hombres primitivos nuestras montañas? ¿Cómo ha podido ser esa traslación de la mirada de los seres humanos a las montañas? En realidad no tenemos nada más que ir al Himalaya para vernos en la antigua relación que los humanos tuvieron con las montañas. Durante siglos los seres humanos vivieron de espaldas a las montañas. Todavía en lugares como este del Himalaya, la aldea de Jusé, una aldea hundida en lo más profundo del Karakorum, a 3.200 metros de altitud, la vida es como antes era la vida de nuestros montañeses. Es una vida dura que vive de un poco de agricultura de subsistencia, en el que nunca tuvieron, donde nunca miraron las montañas como las vemos de nosotros, sino simplemente como un lugar donde se puede ir arrancando algo a la tierra. Estas imágenes que son de ahora, de nuestros días, del año pasado, muestran la dureza de una tierra avara que durante siglos sometió al ser humano a unas condiciones terribles. Las montañas fueron el último lugar apartado. De hecho, el pueblo de Jusé es también un buen símbolo de aquello. La gente que llegó al valle de Jusé eran o bien por hambrunas o bien que venían perseguidos. Estas últimas civilizaciones de montañeses tibetanos, nepaleses, serpas, baltíes, nos muestran ese mundo de montañas que ha sido al mismo tiempo mundo de fronteras, mundo de trincheras, pero también de unión de religiones. Y al mismo tiempo los montañeses salieron fuertes como las piedras. Vivían de espaldas en las montañas en las que no llegaron a admirar lo que ahora admiramos nosotros, que tiene que ver con la belleza, y en el que cualquier cosa que se hace requiere de un esfuerzo duro. En esos lugares el papel de la mujer es fundamental y se reparten las tareas. Muchas veces las tareas de la agricultura las llevan las mujeres, mientras los hombres o llevan el ganado o se dedican a portear para otras expediciones. Exactamente igual que ocurre ahora mismo en el Himalaya o en el Karakorum, ocurrió al principio en el Himalaya. Y son diferentes culturas y religiones, desde budistas e hinduistas, que hicieron de sus estupas símbolos de las montañas al mismo tiempo, lugares de peregrinaje en el que los peregrinos budistas e hinduistas eran los únicos que podían atravesar esas fronteras que durante mucho tiempo fueron temibles, durante mucho tiempo mucha gente pagó con su vida el intentar hacer mapas al otro lado, y donde es fácil comprender por qué los nativos hicieron de las montañas el trono de los dioses. Es una mezcla de comerciantes, nudo de culturas, religiones, como la musulmana, que se instala en el norte de Pakistán, donde no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, pero donde siguen vendiendo los mismos comercios, las mismas sedas que recorrían la ruta de la seda, la autopista de las estepas,
que a través de pasos montañosos altísimos se internaban en el Karakorum con gentes como esta que estáis viendo. Este es un patán, un feroz guerrero patán llamado los guardianes de la frontera, gente que se dice descendiente de los soldados macedonios de Alejandro y que todavía hoy en día son indomables, habitan toda la zona noroeste de Pakistán, la zona que rodea el Nanga Parbat, y todavía son indomables y viven al margen de la autoridad de Pakistán. Es gente cuyos deportes, como el polo, vienen de ser pueblos bandidos y guerreros, y además son valles escondidos, situados en el corazón de Asia, lo que se llegó a decir que era la geografía indomable. Durante mucho tiempo las montañas fueron montañas sagradas. Hubo una parte de la gente que vivía al margen, en lugares duros, y hasta que llegamos a verlas de la manera moderna que la vemos hoy en día, tuvieron que pasar siglos. Los alpinistas llegamos a ser eso que dijo Terray, los conquistadores de lo inútil. En realidad son los intérpretes del sentimiento de la montaña. Pero esa concepción de la montaña que viene del romanticismo y algo más adelante, que hizo a los seres humanos internarse en los últimos vacíos del mapa, como este que estáis viendo aquí mismo. Ese es el Snow Lake. Esta es la cara norte del Gasherbrum II, intentando abrir una ruta nueva. La mayoría de las fotos que os estoy poniendo son de lugares, lógicamente, en los que he estado con mis compañeros de Alfilo. Esta es la ascensión del Choyu. Es un mundo diferente, exigente y bello, pero también siempre al límite, de donde nace un discurso propio, de una experiencia siempre en búsqueda de ir más allá, más lejos, en busca de los límites. Y es al mismo tiempo un mundo celeste. Las montañas es el lugar por excelencia rodeado de vacío por todos los lados. Es aire, de geometrías universales, de geometría mineral, del fondo del mar puesto en pie, de verticalidad, de paisajes sin hollar y de gente que se coloca voluntariamente al límite. Y es al mismo tiempo un patrimonio natural incomparable. Cuando vemos las pirámides levantadas por los faraones o por los mayas, lo que nos damos cuenta es que fueron directamente copias de nuestras montañas. Y hay multitud de montañas, montañas de granito, como esa que estabais viendo en el corazón del Karakorum, otras formadas de esquistos o roca calcárea. Hay montañas por encima y por debajo de las aguas. Hay agujas que destacan por su verticalidad, por estar afiladas, y al mismo tiempo son el refugio del agua, el refugio del hielo, el refugio del aire. Y al mismo tiempo nos muestran el dinamismo de la tierra, una tierra que se hace y se deshace constantemente. Montañas altas que llegan prácticamente a tocar los 9.000 metros y que son muy conocidas, como el Everest, y otras, sin embargo, como esta que estáis viendo, el Meili, perdida en un rincón remoto de China, que llegó a decirse que era más alta que el Everest. Y luego geometrías que asustan y que aterrorizan. Eso que decía al mismo tiempo Kant, que mostraban el sentimiento sublime, aquello que nos atrae y al mismo tiempo aquello que nos aterroriza, que nos da pavor,
como por ejemplo la cumbre del Cervino. Pero probablemente las montañas que mejor muestran ese dinamismo son las montañas de fuego, son los volcanes, que se ven por todos los lugares de la Tierra, en el fondo del mar, o en lugares como la isla de Tenerife. El pico del Teide en realidad dio nombre a la propia isla y es el prototipo de los volcanes. Estos son los glaciares que al mismo tiempo hoy en día forman parte de ese bien cristalino, efímero, que también estamos perdiendo, que están retrocediendo en todos los lugares del planeta. Es el lugar de la belleza cristalina, como este del Mont Blanc o este del Chogolisa o del K2, lugares en los que adentrarse al principio estuvo directamente prohibido. Era lugar de dragones, era lugares de leyendas donde todavía hoy mis amigos de José siguen contando leyendas de pastores que han desaparecido con sus rebaños. Y luego montañas en todos los lugares de la Tierra, como estas montañas, las famosas montañas de la Luna, mitificadas y colocadas en el mapa ya por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, pero que realmente quien lo terminó de poner en el mapa fue el duque de los Abruzos, Amadeo I, Luis Amadeo de Saboya, hijo de Amadeo I, el rey de España de 1871 a 1873. Pero las grandes cadenas montañosas, como esta que estáis viendo, probablemente la zona más abrupta de la Tierra, el K1, el más según en primer término, el K2 al fondo, el glaciar del Baltoro, son los últimos grandes glaciares que nos quedan. Es el refrigerador del planeta junto con los polos, junto con la Antártida. Probablemente las montañas más altas de la Tierra han sido formadas por la colisión de dos continentes, la de la placa índica. Aquí vemos el gran arco del Himalaya, que tiene 2.500 kilómetros de punta a punta. A la derecha podemos ver aquí, esta es la entrada del Yarlun Sanpo, que prácticamente sale en dirección contraria para unirse con el Ganges, convertido en el río Brahmaputra, mientras que justo en la zona más occidental y más al norte se encuentra el Karakorum y el Nanga Parbat, que cierran la colosal cordillera. Las dos grandes cordilleras tienen que ver con eso que un geógrafo las llamó la geografía indomable. Una geografía que no está hecha a la proporción de los seres humanos, donde se encuentran las 14 montañas que superan los 8.000 metros y todas las montañas en Asia que superan los 7.000 metros. La montaña más cercana, el Aconcagua, mide 6.959 metros, se encuentra en los Andes. Solamente en la zona del Karakorum se encuentran 5 montañas de más de 8.000 metros. En realidad el Nanga forma parte del Himalaya, que es esta, pero está dentro de Pakistán. 4 otras montañas de 8.000 metros y más de 130 cumbres principales y secundarias que superan los 7.000 metros de altitud. Pero sin lugar a dudas, las montañas de fuego son las colosales montañas que crean y destruyen al mismo tiempo el paisaje. Son creadores de montañas como esta que estáis viendo, el Licancabur, el Lascar. Hicimos 3 programas preciosos de volcanes en las que subimos, entre otras cosas, pues al Licancabur, al Lascar, el Villarrica
el Kilimanjaro, el Kayakí, y además lo hicimos volando desde sus cumbres. Este es el Villarrica, el Lascar. Cuando subimos al Lascar no podíamos saber que estaba ya en actividad y que un año más tarde este volcán que sobrevolaríamos en parapente pegaría un estallido y mandaría las cenizas, está pegando al Pacífico, las mandaría, llegaron al Océano Atlántico. El Damagán, la montaña más alta de Irán y un volcán que subimos hace poco, o el Ojos del Salado, una montaña muy cercana a los 6.800 metros, el Licancabur, donde subimos, es una montaña que llega prácticamente a los 6.000 metros, 5.916, 18 metros, y que se sube prácticamente del tirón, es de los lugares donde no aclimata, sin más se sufre. Aquí volamos, pero detrás de Laureano Casado, Ramón Portilla tuvo un accidente. Toda esta historia viene de quien dio nombre realmente a los volcanes, que fueron los romanos. Nos fuimos a las islas eólicas, al Stromboli, y hasta allí subimos una montaña, una ala delta, a la cumbre de la montaña, para sobrevolar la montaña inmediatamente después de que diera la erupción, para aprovechar la térmica. Nos salió bien, pero por los pelos, porque terminamos amerizando, y luego también volamos en parapente sobre el Stromboli. Subimos al Kilimanjaro, la montaña más alta de África, o al Damagán, que subí hace muy poco tiempo. Son montañas muy diferentes. Las arquitecturas de las montañas volcánicas, en las que se oye prácticamente el temblor de la tierra, en el que se ve cómo la tierra se hace y se deshace. Subimos al Popocatépetl y bajamos volando. Es algo que hoy en día no se puede hacer, porque el Popocatépetl ahora mismo está en un periodo muy activo. Y por último quisimos ponerle la guinda a esta historia de 3 programas, que venía a ser un recorrido por los volcanes más altos del planeta, volando desde el volcán Teide, para el cual tuvimos que pedir un permiso y tuvimos que pagar al Parque Nacional. Pero lo compartimos con buenos amigos de Tenerife que también volaban, que nunca podían volar desde el Teide, y tuvieron esa posibilidad. Y el año pasado pues rematamos volando desde Izaña, en esta isla que seguramente conocéis también y que a todos los que vivís allí os lo recomiendo. Y esta es la aldea de José, porque estas niñas de José, que generalmente trabajan en el campo, llevamos 19 años haciendo un proyecto de ayuda humanitaria y además de educación, se van a convertir en las primeras universitarias, ¿vale? Y las llevamos a Tenerife. Lo que más las chocó, lógicamente, fue ver el mar. Y hicimos uno de los caminos más bonitos que se puede hacer en España y desde luego en Tenerife, que es la 040. Recorrimos, tocamos el agua del mar y luego tiramos para arriba 3.718 metros de desnivel para llegar a ver este amanecer extraordinario en el que se ve la sombra del Teide a nuestras espaldas. Los volcanes tienen una capacidad de atracción probablemente superior, porque nos habla de nosotros mismos y de una atracción a veces fatal de por qué el hombre, a pesar de
las erupciones, de los terremotos, sigue estando sigue viviendo al pie de los volcanes. Probablemente Teresa nos cuente que esos terrenos son más fértiles y que, a pesar de darnos de vez en cuando algún disgusto, sin embargo, también nos hace la vida también más agradable. Sí. Voy a poner el bloque siguiente de fotos. La idea de las montañas como lugar sagrado se ha mantenido en todas las culturas y en todas las tradiciones. Y en los lugares lisos donde no hemos tenido montañas, hasta el día de hoy, con los grandes edificios, por ejemplo, el que hay en Dubái, que tiene prácticamente 1000 metros, las montañas fueron sagradas. Y fueron además lugares que sirvieron a los antiguos como lugar de referencia, como puntos de referencia. Es curioso porque prácticamente los antiguos a las montañas no les daban nombre, no había utilidad en las montañas. Se lo dieron, por supuesto, a los valles y a los ríos. Pero desde los griegos hicieron las montañas sagradas. El monte Olimpo fue el lugar donde Zeus y el resto del panteón de los griegos encontró acomodo. A los griegos les debemos nuestra forma de pensar, nuestra filosofía, nuestra forma de sentir, prácticamente. La filosofía, los cánones de belleza, de arquitectura, el oráculo de Delfos, hasta montañas sagradas al otro lado del Atlántico, porque el Licancabur fue una montaña sagrada para los incas y se han encontrado restos de altares y también restos de momias de niños que eran ofrecidos como sacrificios. En esa laguna se dice que los incas tienen un tesoro. Hinduistas y budistas hicieron de las montañas el trono de los dioses. Incluso sus templos tienen formas de montañas. Montañas que es muy fácil imaginar rozando las nubes cómo allí tienen que estar los dioses, y por eso les pusieron esos nombres en sánscrito tan bellos como el Manaslu, la montaña de los espíritus, el Chomolungma, la diosa madre del universo, el Minyakonka, otra montaña sagrada, o el Amadablan, la montaña más sagrada de los Sherpas, la diosa madre, o el Machapuchare, una montaña que hasta el día de hoy ha estado prohibida escalar, o el Annapurna, el primer 8000 en ser escalado, la diosa de la fecundidad, o el Sisapagma, literalmente el trono de los dioses, la diosa turquesa, el Choyu, y tantas otras montañas. Nuestras montañas están llenas de cruces y probablemente vienen de ritos aún paganos más antiguas, pero sin lugar a dudas la montaña que representa mejor el universo de sacralidad es el Kailas, una montaña no muy alta, no llega a los 7000 metros, situada en el Tíbet, y que es y sigue siendo una montaña sagrada para millones de personas que tienen que ir a hacer la cora, la circunvalación de la montaña. En realidad, el Kailas es la representación terrestre del dios Meru. Es una montaña que está prohibido escalar y que, sin embargo, peregrinos de todos los lugares de la zona van a verlo. Todo lo que
en torno a la montaña se sitúa también es sagrado, así que tiene dos lagos también sagrados, el lago del día, el lago de la noche, el Manasarovar, que es este que estáis viendo, las piedras Manis. El lago Manasarovar, en términos religiosos, probablemente ofrece uno de los grandes chollos de la humanidad. Pues nosotros sabemos que si hacemos el Camino de Santiago, te pueden dar la indulgencia plenaria, es decir, te perdonan los pecados cometidos, pero dicen que quien se baña en el lago Manasarovar le perdonan los pecados cometidos y los pecados aún por cometer. Se nutre de las aguas, de los hielos del Gurla Mandata, otra montaña también sagrada que supera los 7.500 metros, e inicias una peregrinación que se puede hacer en 1, 2, 3 días. La gente normal, los peregrinos normales, lo hacen en 3 días. No deja de ser curioso que en torno a esa montaña sagrada nacen también otros 4 grandes ríos sagrados, que son el Indo, el Brahmaputra, el Sudley y el Karnali. Los peregrinos que van por el camino se paran a ver a los occidentales. Estas máscaras que hoy utilizamos nosotros, ellos las llevan utilizando muchos años y es para cuidarse del aire frío, enrarecido, porque hay que trasponer un collado, el collado del Drol Malá, a 5.700 metros de altitud, lleno de banderas de oración, donde se lanzan al aire los caballitos de la felicidad, en el que dicen que una vuelta en torno a la montaña te perdona los pecados cometidos, 3 los que vas a cometer, y por 50 o 59, creo que son, te garantizan el nirvana. Ya hemos visto un poco la evolución de las montañas, de todo lo que ha sido, de dónde venimos, de aquellos pensamientos, los occidentales, pensamientos griegos. Los países asiáticos están influidos por otra clase de doctrinas, pero todo eso va a cambiar primero lentamente con el Renacimiento, pero sobre todo a partir de la Ilustración a finales del siglo XVIII, va a cambiar nuestra mentalidad. La Ilustración es la suma de la razón, del humanismo, del progreso, es terminar con la mitología para pensar en términos científicos, en términos racionales. El Renacimiento nos ha recuperado parte de ese amor por la naturaleza, en el que habría que nombrar, sin lugar a dudas, a Dante, a Petrarca, a Leonardo da Vinci. Pero en realidad, donde el mundo va a cambiar es aquí, es en esta montaña, la montaña maldita, Mont Maldit. Esta montaña, que era la más alta del macizo alpino, era conocido desde la antigüedad por los altos pasos que unían esa parte central de Europa y que estaba dominado por el miedo y la superstición, por los glaciares, por las avalanchas, por las tormentas feroces. Y sin embargo, a finales del siglo XVIII, un sabio suizo ginebrino, Horacio Benedict de Saussure, empezó a ver las montañas de una forma diferente, no como el lugar del terror, de la superstición, del mito, sino el lugar de la belleza, de la ciencia. De hecho, no estando preparado para subir él directamente al Mont Blanc, lo que hizo fue este hombre poner un anuncio para dar una recompensa a quien subiera, una recompensa importante
para quien subiera la montaña más alta de los Alpes. Por aquella tiempo, las guías que había de los Alpes mostraban cosas como esta, ¿no? Un dragón que es un glaciar expandiéndose. Y así que en 1786, dos hombres, Jacques Balmat y Paccard, se pusieron en marcha para subir al Mont Blanc. Por entonces era una labor prácticamente imposible, pero terminarían subiendo, cobrando la recompensa, y al año siguiente Saussure terminaría subiendo con un barómetro y estando horas para hacer sus mediciones científicas. A partir de entonces el mundo cambiaría nuestra concepción de ver las montañas, y el Monte Maldito pasó directamente a ser lo que es hoy, el Monte Blanco, el Mont Blanc. Y a partir de entonces, jóvenes científicos recorrieron las montañas, los glaciares, como Agassiz, como Tyndall, como Wegener, al que fue el descubridor de la teoría de la tectónica, de las placas tectónicas. De 1786 a 1865 se subirían todas las montañas de los Alpes, excepto el Cervino, la montaña considerada imposible por excelencia. Y durante un tiempo hubo un pique entre este hombre, Edward Whymper, un grabador inglés, y Carrel, un guía italiano, por ver quién iba a subir por primera vez a la montaña inaccesible por excelencia. Eso ocurrió en 1865, un grupo de 7 alpinistas al mando de este guía, Michel Croz, lograría subir al Mont Blanc, pero también se produciría la primera gran tragedia alpina. Bajando se resbaló uno que arrastró a otros 4, y de las 7 personas que subieron, que eran felices, unos minutos más tarde, 4 de ellas habían desaparecido para siempre en el vacío de los Alpes. Esta es la cumbre del Cervino. Todavía hoy una de las cumbres más imposibles, el prototipo de montaña inaccesible. A partir de entonces, el Mont Blanc, el macizo alpino, se convirtió en la cuna del alpinismo. Por eso se llama el alpinismo, porque nació aquí. Los pequeños burgueses y la burguesía ilustrada, sobre todo la poderosa de los ingleses y suizos y de otros lugares, terminaron subiendo a todas aquellas cumbres que parecían imposibles. Se descubrió el subir a una montaña por sí sola no acaba con el problema de los Alpes, sino que nace el alpinismo acrobático. Y además, si al mismo tiempo se va a poner en marcha un fenómeno imparable que va a ser la conquista de los extremos de la Tierra. Se van a hacer no solamente pilares de roca verticales y más allá, sino que Scott trataría de ir y llegaría al Polo Sur, aunque moriría al regreso. Estas expediciones están llenas de gente magnífica, científicos como Wilson, escritores como Cherry Garrard, gente estupenda que nos abrió, y heroica, que nos abrió los ojos al mundo de un conocimiento de los extremos de la Tierra, los últimos lugares inaccesibles, los grandes espacios en blanco, como el duque de los Abruzos, que hizo las primeras exploraciones, y en las que además estas expediciones están llenas de gente que lleva cámaras para hacer fotografías y para filmar, gente que escribe libros como este, El peor viaje del mundo, o que al mismo tiempo se inventa teorías y leyendas magníficas por gente que estuvo allí, como Horizontes Perdidos, de donde nace la leyenda de Shangri-La, y que haría que gente después, un poco más tarde, dirían picos más altos que el Everest, que como sabemos, hoy en día es cierto, es incierto.
Y ya está, ya estamos acabando, estamos en los tiempos actuales. Porque después de eso, lo que ocurrió es que el terrible siglo XX, después de las expediciones a los polos, que terminan en 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial, una guerra terrible que va a marcar todo lo que va a ser el alpinismo, pero al mismo tiempo la aventura, la exploración en las últimas selvas, en los últimos desiertos también, pero también en las montañas del Himalaya. Y con ello se va a poner en marcha las primeras expediciones británicas que en 1921, 22 y 24 van a tratar de conquistar el Everest. Esta fotografía son de aquellos aventureros románticos que son los aventureros completos. Esta gente eran cartógrafos, espías, militares, eran aventureros, exploradores, eran cirujanos, músicos. A ellos les debemos en buena medida todo lo que somos. Por eso quisimos rendirles este homenaje que hicimos en el año 2000, vistiéndonos con sus ropas para subir al Everest. El motor, el alma de esas expediciones fue George Leigh Mallory y Andrew Irvine. Andrew Irvine y Leigh Mallory desaparecieron en el Everest cuando en el 8 de junio de 1924, cuando, según un compañero, lo vio perderse entre las nubes por encima del segundo escalón, es decir, a 8.600 metros de altitud. El primer escalón está aquí, el segundo aquí. Hay una gran diferencia. Aquí os los marco, porque al parecer, si no se hubiera equivocado Odell, las posibilidades de haber alcanzado la cumbre serían muy altas. En 1.250 metros. Había muerto por una caída, no se descubrió el cuerpo de Irvine, su compañero, que llevaba la cámara de fotos, pero cuando le sacaron las cosas de Mallory que llevaba en el bolsillo, no llevaba la fotografía de Ruth, su mujer, que siempre dijo que iba a dejar en la cumbre del Everest. Quizás Mallory y Irvine fueron los primeros en subir al Everest. Y ya nos vamos corriendo. En 1950, de verdad, se sube por primera vez una montaña de 8.000 metros, el Annapurna, con Maurice Herzog y Lachenal, al que le tienen que amputar luego los 20 dedos de las manos y de los pies, y tras de él llegará el Nanga Parbat, el Nanga que viene desde Mumeri, el padre del alpinismo acrobático, los alemanes que nos dieron las caras nortes de los Alpes. Hermann Bull conquistaría para los alemanes el Nanga, y este hombre, John Hahn, sería el jefe de la expedición de Hillary y Tenzing al Everest, y desde entonces una pléyade de alpinistas británicos que harían la sudoeste del Everest, intentarían la arista nordeste del Everest también, pero sin lugar a dudas el K2 como la montaña de las montañas, que se subiría en 1954 por los italianos, pero sin lugar a dudas el gran alpinista de aquella época es el gran Bonatti. Luego, si queréis, os puedo contar un montón de cosas de Bonatti, para mí el más grande, y al mismo tiempo el padre espiritual de Messner, el alpinista con mejor trayectoria, con mejor historial de todos los tiempos, el hombre que hizo realidad aquella ética británica del hacer más con menos, el primer hombre en subir los 14 8000 de la Tierra, pero también el primero en atravesar la Antártida sin medios mecánicos, el primero en subir una montaña de 8000 metros en solitario, el primero
en subir al Everest sin botellas de oxígeno y en solitario. Y detrás, esto es lo que nos han legado. Escaladas imposible al límite, como mis compañeros escalando el Gasherbrum 4. El arte de hacer más con menos. Y aquí me quedo. Me gustaría deciros que en realidad hacemos montañas porque nos llevaron de niños, porque este personaje me llevó a hacer montaña, el primer alpinista que escaló 7º grado en montaña, y a partir de aquí mi vida se enganchó a hacer documentales con una cámara, y saliendo de las montañas que nos rodean, como siempre, hemos terminado en montañas más altas, y a lo único que aspiramos es, como todos, a seguir caminando por aquellas montañas con las que empezamos de niños. Muchas gracias, un abrazo a todos y estamos a vuestra disposición, Marisa y yo. Las gracias por el trabajo que hace. Indica que lo conoció de casualidad hace años y desde entonces no se pierde una aventura suya. Y la cuestión en concreto es, ¿qué medidas debemos tomar y que estén en nuestras manos para mejorar el medio ambiente? Bueno, al respecto de los alpinistas, yo creo que son bastante sencillas, ¿no? Al final he tenido que acabar un poco rápido porque no quería pasarme del tiempo que me habíais dado, pero me parece que, según se ha visto la ponencia, los primeros amantes de la naturaleza, del medio ambiente, hemos sido los montañeros y tenemos que seguir siéndolo. Lo digo por esos espectáculos bochornosos que vemos recurrentemente en determinados lugares, ¿no? Y que yo creo que generan mucha alarma en el Everest, pero también en alguna montaña española como el Aneto o el Mont Blanc en Europa, ¿no? Yo creo que también, como decía Marisa, tenemos que intentar compaginar la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo la práctica deportiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sin olvidar, o yo por lo menos no me olvido, que la importancia, que el fondo de la historia es la conservación. Si no conservamos, se acaba. Y se acaba para todo el mundo. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El esfuerzo es ser cuidadoso. Yo, digamos que soy partidario, igual que, por ejemplo, se hizo en Ordesa y en otros parques nacionales, de hacer que la gente camine, deje el coche más atrás y se acerque de forma más natural a las montañas. Y yo creo que ese es el buen camino. Y luego, que no solamente se proteja el parque nacional hasta el máximo, hasta tal cosa, sino que se proteja, en este caso, por ejemplo, en el caso de Tenerife, toda la isla, porque es una isla bellísima. Es decir, tenemos que cuidar el parque nacional, desde luego, pero también tenemos que cuidar el resto. Y los montañeros, ¿qué podemos hacer? Pues debemos de hacer dos cosas. Militar en la conservación, ser los primeros cuidadosos con el medio ambiente, y al mismo tiempo ideólogos, contar a la gente que lo ideal para nosotros es llegar a esos sitios y que encontrarlos como si fuera la primera vez que se visitan. Que no haya una colilla, que no haya un papel, que te lleves todos los residuos a casa, que apenas no dejes más huellas que las suelas de tus botas en el lugar, ¿no? Y eso, pero una vez dicho eso, hay que salir ahí fuera, a caminar, a llenarnos los pulmones de aire y la cabeza de emociones. Así es, que se note para la siguiente pisada del que llegue, que como si fuera un descubrimiento sobre la marcha, que no haya presencia humana, que no se note el paso, ¿verdad? Porque lamentablemente sí que hay muchos que van dejando huella, en este caso pues con residuos, y hay que cuidar nuestro entorno. Pregunta que nos hace llegar Victoriano Rodríguez para la señora Tejedor.
¿Están unidos los grandes países en frenar la degradación de las tierras, consecuencia en gran parte de las variaciones climáticas y de la actividad humana? También le plantea cómo podemos enmendar, ¿no?, esos errores del pasado y lanzar un mensaje de esperanza a las generaciones futuras. Sí, ahí yo siento, pues no sé cuántos países son firmantes en este momento de la Convención del 94, pues más de 180 países seguro. Es decir, que la mayor parte de los países del mundo han firmado, han suscrito la Convención y están obligados a hacer planes de actuación que llevan programas concretos y actividades concretas. Ahora bien, una cosa es lo que se suscribe y otra cosa es lo que se hace, porque si bien muchos de esos países han desarrollado planes de acción, hay muchos otros que no lo han hecho, y los que han desarrollado esos planes de acción, pues muchos han quedado en un papel simplemente y no han desarrollado actividades. Es decir, voy reduciendo los países. Y luego hay otros que sí, que han desarrollado programas dentro del Plan Nacional y actividades concretas, pero no en todos los sectores que están afectados en la desertificación. Yo creo que cada vez hay más conciencia de que tenemos un grave problema y yo empezaría por la educación, es decir, que hay que enseñar a toda a la sociedad, educación ambiental, formación ambiental, a nuestros alumnos de los distintos niveles, que tenemos un problema, que podemos actuar sobre él, si no de manera determinada en la parte climática, pero sí en la actividad humana. La acción antrópica sí podemos actuar de tal manera que la tendencia creciente de la desertificación cambie a mejor. Por cierto, que le hace llegar Carlos Jiménez, bueno, una felicitación especial a ambos por esta iniciativa, por ambas conferencias, y enfocan una pregunta a Marisa. Un grupo transdisciplinar de la Universidad de La Laguna, que está formado por profesorado, por alumnado, personal de administración y también servicios, parece que están poniendo en pie desde el año 2018 una experiencia piloto, se llama Campustaje. Es compostaje comunitario en el campus universitario, integrando esta práctica en el imaginario colectivo cotidiano. ¿Qué recomendaciones les daría en este sentido para acercar la concienciación sobre la importancia de la recuperación de suelos en Canarias y el papel de los campus como situaciones de enseñanza-aprendizaje? La universidad, igual que todos los centros de enseñanza, como los de investigación, es un lugar ideal para experimentación, un lugar perfecto para experimentar en todos los ámbitos y en todas las disciplinas. En este que me estás comentando, con más razón, porque el compost se puede utilizar también para la mejora de la calidad de los suelos, para mejora de la estructura. Un problema de la degradación de los suelos es la pérdida de su estructura y se compacta. Si añadimos materia orgánica a esos suelos, pues mejorará la estructura, será más fácil la infiltración del agua y pues se ralentizará un poco los procesos de degradación. La formación y la educación en todos los niveles, no solo en la universidad, que también, pero desde pequeñito a los niños hay que enseñarles los problemas que tenemos y ser crudos en ese tema, decirles claramente de cuál es el problema, porque si llegan a entender bien cuál es el problema, cuando se les exija determinadas cosas, lo podrán entender. Y repito, la universidad es un buen foro para realizar experiencias de todo tipo, también de recuperación de suelo. Pues nos quedamos con esa orientación que era la que solicitaban para seguir trabajando en este proyecto desde la universidad. Hernán Romben plantea para Sebastián, bueno, antes de nada, transmitirle saludos desde Perú y pregunta, vamos a ver, ¿qué libro recomendaría leer para encender la curiosidad en jóvenes por las montañas? Bueno, muchos. Yo me hice aventurero leyendo. Primero leyendo lo que ahora se llaman cómics, que antes eran tebeos.
Y yo me hice aventurero leyendo las aventuras de Capitán Trueno, que además tenía una novia que era una princesa de Thule, Sigrid, y dos amigos que eran Crispín y Goliat. Hay que leer mucho y hay que fomentar mucho la lectura desde niños. Y las lecturas iniciáticas ligadas a la aventura y a la infancia son esenciales para tejer precisamente un alma de aventuras. De montaña, todos los libros de Bonatti, casi todos de Kürdienberger, pero quedan un montón de cosas y todavía quedan, a nivel de montaña, quedan lugares por explorar, quedan parte de la Antártida queda por explorar todavía. Tierra de Fuego y Patagonia ahora mismo son un extraordinario territorio de aventura. Poco a poco también lo vamos dulcificando. Ha cambiado mucho la tecnología a nivel de herramientas, pero sobre todo ha cambiado algo que hasta hace poco no teníamos, que era una previsión de tiempo absolutamente fiable. Así que en enero estábamos en el Cerro Torre, que le llaman la montaña de los vientos, con vientos feroces que pueden superar los 150 kilómetros por hora, y sin embargo te dicen, para la semana que viene vienen 5 días de buen tiempo. Eso ha cambiado realmente la forma en la que nos relacionamos, sabemos guardar nuestras fuerzas y luego sabemos ir directamente los 3 días buenos y hacerlo, ¿no? Pero todavía en el Karakorum quedan valles directamente por explorar. No, probablemente ya no hay 8000, aunque también hay vertientes de 8000 vírgenes que se pueden intentar, pero hay decenas de montañas que superan los 7000 metros, están esperando a los nuevos chavales jóvenes listos para jugarse la vida. Porque el problema entre comillas que tenemos en lugares de muy buena tradición alpinística como España y Polonia es que después de una generación muy esforzada, muy heroica, y en la que murió un alto porcentaje haciendo un nivel de alpinismo muy alto, pues la generación que viene ahora tiene menos ganas de morir, algo que es absolutamente loable por su parte, ¿no? Pero está tan alto el nivel del alpinismo que, bueno, lo que queda ya está a un nivel en el que de un grado de compromiso, de exposición muy elevado, en el que te vas a jugar la vida. Por ejemplo, y de esta forma contesto a Meligrana, por ejemplo, intentar el K2 en solitario en invierno por la vertiente suroeste, por ejemplo. Casi nada. Casi nada, Sebas. Casi nada. Me quedé hasta sin voz. No se escuchaba la voz al comienzo. Pero sí, bueno, es una elección. Es que indudablemente la pregunta también se las traía, ¿no? ¿Qué queda por conquistar hoy en día? Flora Marrero trasladó una pregunta para Marisa, y en este caso ya sí indicamos que nos encontramos en los minutos del cierre. El mapa de certificación de Australia es demoledor, indica. Imagina que habrá aumentado después del incendio y Canarias también está en el mismo meridiano que la zona roja de África. Aparte de más concienciación social para su preservación, ¿hay voluntad y compromiso político en todos los niveles para afrontar este problema? Gracias, Flora. Vamos a ver, lo que comentaba antes es que depende. A la desertificación no se le puede atacar, entre comillas, con un sector solamente, por mucho que hagamos recuperaciones y actividades en el medio ambiente, si seguimos cultivando con aguas que tienen 2000 microsiemens de conductividad, por ejemplo, pues con unas concentraciones de boro alucinantes, pues poco haremos, porque estamos mejorando en un ámbito y estamos empeorando en otro. Igual que digo, en el ámbito forestal, es decir, se han realizado en Canarias, por ejemplo, actuaciones de deforestación con muy buena idea inicialmente, porque deforestan, cortan vegetación
no nuestra, para incorporar, por ejemplo, zonas de monte verde, han cortado la vegetación externa y luego han dejado el suelo sin proteger y no han hecho la revegetación. Eso genera mucho más problemas que no haber hecho nada. El problema es que es necesaria una coordinación de todas las administraciones. Fíjate, Flora, en Canarias tienen competencias en los ámbitos que he dicho de medio ambiente, de agricultura, de forestal, de infraestructura, de turismo, prácticamente todas las consejerías del gobierno, todos los cabildos y también los ayuntamientos. Habría que poner de acuerdo a todos a tomar las medidas. Sí, me consta que hay administraciones que están muy concienciadas del problema y de hecho están haciendo actuaciones al respecto y otras no tanto. Insisto, no solamente sensibilización, sino también coordinación de las administraciones, de todas las administraciones. Ahora sí, última pregunta, en este caso para Sebastián. Voy a economizar 3 de las cuestiones en una, porque es que tampoco tenemos más tiempo, el tiempo ya corre en nuestra contra, por decirlo así. Artemio Herrero le plantea qué importancia ha tenido el desarrollo de los nuevos materiales para los avances del alpinismo y en comparación con el desarrollo de nuevas técnicas de escalada. Victoriano Rodríguez también le plantea la montaña masificada y urbanizada como el actual Everest pierde parte de su atractivo. ¿Cómo podemos recuperar los valores de Bonatti, referente moral único y clásico del alpinismo? Y también un espectador anónimo, ¿cómo ves el futuro del Himalaya con las expediciones comerciales? ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Qué evolución piensas que seguirá? Yo sé que ha sido un todo en uno, pero bueno, una valoración general. Pues rápidamente, para no alargarnos, al respecto de las expediciones comerciales y la masificación, que no se da en todo el Himalaya tiene 2.500 kilómetros de punta a punta. A lo que se refiere la gente en realidad es la masificación que se produce en el Everest durante mes y medio al año, generalmente entre abril y finales de mayo aproximadamente, y algunas otras pocas montañas como el Amadablan o el Choyo. Bueno, para eso lo que hay que hacer es aplicar la normativa de los parques nacionales, porque es un parque nacional. Lo que ocurre es que en Nepal la gente no aplica esa normativa porque es gente muy pobre y entonces durante muy poco tiempo al año, durante 2 meses, apenas 5 o 6 agencias comerciales se levantan 20 millones de euros. Bueno, lo que hay que hacer es aplicar la ley de parques nacionales que ellos tienen directamente. Y si no, yo creo que los países donantes de fondos a Nepal, que son fundamentalmente Europa y Estados Unidos, tienen que poner un tope. De hecho, ya hay agencias europeas y estadounidenses que no aseguran a la gente que va al Everest. Así que yo creo que por ese lado es rápido. Lo que habría que hacer es, poner en cuarentena, en confinamiento el Everest, pongamos 5 o 10 años. Y mientras tanto, limpiar de basuras el Everest. Al respecto de por dónde va el alpinismo, bueno, yo creo que el verdadero alpinismo va por otros lados. Sin lugar a dudas, los nuevos materiales, y con esto ya me quito la otra pregunta, ha influido mucho, sobre todo en la ligereza, en la versatilidad, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿las botas de ahora nos calientan más que las de antes? No, pero pesan la mitad y tenemos que dar muchos miles de pasos en una expedición. Así que si te quitas 1 kilo de cada pie, pues eso te va a salir mejor. Pero realmente lo que ha cambiado radicalmente es la comunicación. Los medios de comunicación, los teléfonos satélites, tú tienes wifi en el campo base y por ahí te metes en un ordenador y puedes, además de hablar con tu familia, te llega el parte del tiempo de una persona que te lo está haciendo, por ejemplo, en Madrid para ti.
Eso ha cambiado y ha ayudado esencialmente a que las expediciones tengan menor grado de incertidumbre. Y ya para cerrar, ¿qué queremos, cómo, de qué forma podemos hacer que el espíritu de Bonatti del alpinismo clásico siga vivo? Defendiéndolo y haciéndolo nosotros. No queda otra. Y no queda otra no porque queramos seguir escalando montañas y que las montañas sean el sinónimo de la pureza, de la belleza, del silencio, de la soledad, sino porque queremos seguir siendo honestos, valientes y mejores personas, que es a lo que nos ayuda la práctica del alpinismo. Ahora sí, ya se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, sí. Ángeles, ¿me permite que complete una cosita Por supuesto. que creo que refleja muy bien también lo que su pregunta? En este momento en Canarias se están gastando muchos millones de euros, muchos millones de euros en la compra de pienso para el ganado. Y sin embargo tenemos los suelos, Lanzarote, los suelos de Fuerteventura, abandonados, donde se puede cultivar productos, se pueden cultivar pues alfalfa adaptadas perfectamente al medio, que permitiría no solamente conseguir ese alimento para el ganado, sino recuperar suelos desertificados. Se hizo un plan forestal que está ahí. Nos quedamos también con esta anotación, bienvenida sea, indudablemente. Comenzábamos esta doble sesión de conferencias de la tarde resaltando la fecha que estamos celebrando hoy en el calendario, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que me gustaría ofrecerles a cada uno de nuestros ponentes, de nuestros conferenciantes, un minutito de cierre con un mensaje que quieran transmitir. Si quieres comenzar, Sebastián. Simplemente saber que esta sabiduría ancestral de que somos nosotros los que pertenecemos a la tierra y no la tierra la que nos pertenece a nosotros es la que mejor funciona. El intentar apropiarnos de montañas, de aguas, de nubes que van a seguir allí después de irnos nosotros, en realidad es una torpeza, y deberíamos de transmitir ese conocimiento profundo a nuestros hijos, a nuestros nietos. No es el planeta el que está en peligro, estúpido. Somos nosotros los que estamos en peligro. Un minuto también para Marisa. Yo llamar la atención a todos los que nos escuchan en un día como el de hoy, de que tenemos un problema con relación al medio ambiente y que tenemos que cambiar de actitud, porque como continuemos utilizándolo como lo estamos haciendo ahora, pues el futuro es un mal futuro. Este confinamiento creo que ha sido muy bueno para ver que se pueden recuperar muchas cosas. Creo que la normalidad, y ha hecho a mucha gente que piensen en ello, por ello creo que la normalidad tenemos que... La ha tocado. A ver, se ha perdido un poco el audio, Marisa. Lo que hacía era un llamamiento a todos para que tomemos conciencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahora con el medio ambiente, de que el medio ambiente nos está pasando factura. Y el confinamiento ha sido un buen momento para pensar en ello. Por eso, cuando volvamos a la situación normal, pues debemos tomar otra actitud, una actitud distinta con mayor sostenibilidad. Pues vamos a ver si vamos recuperando esa normalidad y cumpliendo con esas expectativas. Ahora sí, llega la despedida. Agradecerles indudablemente que hayan compartido pues estos conocimientos, estas espléndidas imágenes, Sebastián Álvaro, esas vivencias que transmiten esa pasión, ese amor por la montaña. Y un tema que también nos preocupa porque estamos hablando de la desertificación, que en este caso es el papel del hombre
el que la mano del hombre, la que tiene también mucha responsabilidad en ello, como bien ha puntualizado y aclarado Marisa Tejedor. Buenas tardes a ambos, muchísimas gracias por haber formado parte de esta celebración de la Semana Mundial del Medio Ambiente y los Océanos desde Santa Cruz de Tenerife, vía online para el resto del mundo. Buenas tardes.